Después de aquella tremenda batalla que ganó Argentina en Lusail, derrotando a Francia en los penales en una final dramática, pasaron 3 años y medio calendario y estamos de nuevo frente a una cita mundialista. Hoy, después de una ceremonia de apertura bastante sencilla y a pura música, con grandes artistas, comenzó futbolísticamente el espectáculo más grande que este deporte nos puede brindar a todos los fanáticos. Y me incluyo, obviamente, soy uno más de ustedes, porque amo los campeonatos del mundo. Comenzó con una buena victoria de una de las selecciones locales, porque por primera vez en la historia son 3 países los que organizan la competencia: México, Canadá y los Estados Unidos. En el Estadio Azteca, un estadio que tiene mucha mística para el fútbol en general, pero más para nosotros los argentinos, porque allí en 1986, en la mano de Diego Maradona, Carlos Salvador Virardo y ese gran equipo, levantamos la segunda Copa del Mundo. Hoy México se impuso con claridad por sobre Sudáfrica, 2-0, con un jugador que me sorprendió, realmente no lo tenía entre los favoritos del equipo mexicano, de la selección mexicana. Me estoy refiriendo a Julián Quiñones, un media punta, delantero centro. Estuve chequeando datos sobre él. Nacido en Colombia, pero que representa a la selección mexicana. Un jugador alto, pero con habilidad, una rara mezcla. Hizo un golazo, el primero a los 8 minutos, para abrir el marcador, para tranquilizar a la gente. Gestó jugadas de gol, hizo jugar a los extremos. Algunos no tuvieron una buena definición en jugadas importantes, como por ejemplo Gutiérrez, que de haber estado más inspirado, el marcador hubiera sido más holgado. Pero fue la figura, el manos de match, el determinante del encuentro. Sudáfrica opuso muy poca resistencia, un cabezazo cerca del final del primer tiempo de uno de sus puntas. Jugó con un esquema de 5-3-2, más bien determinado a cuidarse, a cuidar el arco de un muy buen arquero que resistió de buena manera los embates mexicanos. Hubo pelotas en los palos también, y además incidencias importantes. Sufrió el equipo sudafricano 2 expulsiones. Realmente estas fueron determinantes, como decía, en el desarrollo, aunque México no lo terminó aprovechando del todo. Otra de las figuras destacadas del encuentro fue quien marcó el segundo tanto. Me refiero al delantero del Tottenham Hotspur, Raúl Jiménez, que es una clase de delantero que hay pocos en el fútbol mundial hoy por hoy. No es tal vez el típico 9 que queda en el área y es un goleador furtivo. Tiene movilidad, juega, se tira atrás, genera espacio para sus compañeros y además marcó un muy bonito gol para cerrar el partido. Como les dije, Sudáfrica sufrió 2 expulsiones, una por una jugada de último recurso y otra por una agresión. El árbitro brasileño, Sampaio, tuvo un arbitraje correcto en el cotejo, excepto la expulsión del jugador mexicano, que me dio la sensación de no ser último hombre, porque había compañeros cerrando. Es más, el jugador de Sudáfrica se va con la pelota pero hacia afuera, o es un tiro libre corto que le termina dando. Pero bueno, lo más importante, México lo había hecho durante los 90 minutos, siendo superior, generando más que su rival, teniendo un jugador como Lira que distribuyó muy bien el juego. Ingresó el jovencito de 17 años, Mora. Hay que prestar atención con ese nombre, con los minutos que le dé Aguirre. Me parece que va a tener una buena Copa del Mundo. Es el primer partido. También México cometió algunos errores, principalmente cuando los volantes sudafricanos ganaban la espalda del mencionado volante central. Los de los costados no retrocedían en tiempo y forma. Y de ser Sudáfrica una selección más punzante
y con mayor ambición, a lo mejor la cosa hubiera sido diferente. El primer partido del Campeonato Mundial, la victoria de México 2-0 sobre el conjunto sudafricano. No te vayas del video, suscríbete y ahora te cuento qué pasó en el segundo partido del Mundial, que protagonizaron Corea del Sur frente al conjunto de República Checa, o Chequia, como se expresa ahora internacionalmente. Bueno, este fue un partido de dos equipos con el mismo esquema, 3-4-3. Realmente hubo uno muy superior a otro, los coreanos, mucha dinámica, Han Ji-lee, Heung-min Son, Jeon-jun, la parte ofensiva funcionó muy bien, el medio campo muy dinámico, con mucha vocación ofensiva, fue notoria la superioridad del conjunto asiático, pero ustedes saben, amigos míos, cómo es el fútbol, ¿no? Un equipo puede llegar, puede hacer figura, el arquero Howard de hecho lo fue, el arquero checo, pero muchas veces esa diferencia no se ve reflejada en el marcador. ¿Por qué? Porque el que acertó primero fue el equipo de la República Checa. Un centro de Sofal, cabezazo de Krejci, que ya había estado cerca con una pelota detenida a través de un córner, esta vez fue un lateral. Muchas veces vemos en nuestro fútbol, en el fútbol argentino, laterales al área. Apareció Krejci, uno de los zagueros, metió un cabezazo bárbaro y puso a los checos arriba. No decayó el ánimo del equipo coreano, fue a buscarlo, tuvo opciones, metió delanteros por dentro, todas pelotas por dentro le hicieron mucho daño a la República Checa, que desde conseguir la ventaja en el minuto 58 se dedicó a defenderse. Llegó el empate por medio del número 6 coreano, Im Byong, un gran gol, una definición estupenda, haciendo pasar de largo a los zagueros y al arquero, picándola, tocándola por encima, y después un delantero centro más punzante como Jeon-hyu, el número 18, marcó el segundo gol tras una buena jugada colectiva, un centro contra el área, anticipo ofensivo, el 2-1, la victoria para el equipo coreano, como les decía, que se posiciona en el primer duelo, o mejor dicho, después del primer duelo, como puntero de la zona junto con México, que ya te lo contamos en la primera parte.